Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga en esta preciosa tarde. El día de hoy viernes 14 de febrero del año 2025. Gracias damos a Dios por este hermoso tiempo y este hermoso privilegio, el cual el Señor nos está permitiendo llegar a cada uno de ustedes a través de este medio y poder compartir la preciosa, eterna, maravillosa, profunda palabra de nuestro Dios. El día de hoy tenemos nuestro día de ayuno y de oración como iglesia local. Y pues bueno, sabemos que el ayuno es el tiempo donde nosotros ponemos a un lado los alimentos físicos, el alimento sólido, y solamente lo que queremos buscar y comer es el alimento espiritual. Así es que así como un alimento sólido trae beneficios a nuestro cuerpo, trae nutrientes, vitaminas, minerales que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar correctamente, de esa misma manera creemos que es la bendita palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios obra, actúa como ese pan diario que nosotros necesitamos, el cual nos da de esos nutrientes, de esas vitaminas, de esos minerales, para que nuestro ser interior, nuestro hombre interior, nuestro espíritu, nuestro corazón esté ferviente en todo momento por el Señor. Así es que el día de hoy les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a los que en esta preciosa tarde se puedan estar conectando, o los que en el tiempo futuro nos puedan ver o puedan ver esta transmisión. Esperamos en Dios, espero en Dios y oro a Dios que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Amén. En este mes, hermanos, quisiera yo compartir sobre la importancia de ser libres del temor. Amén, ser libres del temor. Qué importante es que nosotros podamos ser libres del temor y poder conocer lo que la palabra del Señor nos dice a través de ella una y otra vez. Ahora, ¿por qué necesitamos ser libres del temor y por qué es importante que nosotros entendamos la importancia de ser libres del temor? Porque yo creo que usted y yo podemos saber, hermanos, que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido temor. En algún momento de nuestra vida hemos sentido angustia, hemos sentido miedo por circunstancias de la vida, por malas noticias que hemos recibido, por problemas, por situaciones difíciles en las cuales hemos atravesado o podamos en este momento estar atravesando, o podamos decir que en un futuro vayamos a atravesar. Y vamos a sentir temor, pero la palabra de Dios es tan preciosa y tan maravillosa que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, una y otra vez, y para ser exactos, 365 veces, se dice, ¿verdad? O se cree que en la palabra de Dios en la Biblia, el Señor Jesucristo una y otra vez nos dice, no temas. Queriendo decir que Él conoce, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener temor en nuestra condición humana, vamos a sentir temor, pero podemos ser libres del temor. Y quiero comenzar, hermanos, con este precioso texto de la palabra de Dios, el cual se encuentra en segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, un versículo muy conocido, un pasaje muy conocido, pero que me gustaría por medio de este pasaje, y luego de aquí pues vamos a seguir hacia adelante en los próximos devocionales, a seguir hablando sobre cómo podemos ser libres del temor en el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra versión de este versículo, la Biblia del Jubileo, dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza o poder, el de amor y el de templanza o dominio propio. Ahora más adelante vamos a comenzar a hablar sobre el poder, el amor y el dominio propio que Dios nos ha dado, ese espíritu de poder, ese espíritu de amor, ese espíritu de dominio propio, el cual Él ha puesto en nuestros corazones para que por medio de ellos nosotros podamos ser libres del temor.
Pero este versículo comienza diciendo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces podemos nosotros entender simplemente con leer esta primera parte del versículo 7 de 2 de Timoteo capítulo 1, podemos nosotros entender, hermanos, que el temor no viene de parte de Dios. El temor no es algo que Dios ha traído o pone en el corazón de la humanidad, en la vida de las personas. No, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, si nosotros pensamos que el temor viene de parte de Dios, que el miedo viene de parte de Dios, y este versículo nos dice que Dios no nos da un espíritu de temor, entonces nos estaríamos a nosotros mismos contradiciendo, o nosotros estaríamos equivocados, o la palabra de Dios estaría contradiciendo a sí misma. Pero muchas veces, por no conocer la palabra de Dios, podemos llegar a pensar que el temor viene de parte de Dios, cuando la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, de parte de Dios no viene el temor. El temor, cuando lo sentimos en nuestra vida, en nuestra humanidad, en nuestro corazón, no viene de parte de Dios. Ahora, por eso el día de hoy yo quiero hablarle del origen del temor. ¿Dónde se originó el temor, para que podamos nosotros entender a la luz de la palabra de Dios que el temor no viene de parte de Dios, pero sí que podamos entender de dónde se originó el temor? ¿A consecuencia de qué vino el temor a la humanidad, al corazón de la humanidad, a la voluntad de la humanidad? Amén. Y luego, pues más adelante vamos a ir aprendiendo sobre lo que Dios ha puesto en nuestra vida, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y cómo podemos usar eso para ser libres del temor. Recordemos la siguiente parte del versículo 7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino que Él nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así es que vamos a estudiar en los próximos devocionales el poder, el amor y el dominio propio que Dios, nuestro Señor, ha puesto en nuestro corazón para que podamos nosotros ser libres del temor. Así es que lo primero, hermanos, es dónde se originó el temor. ¿Dónde se originó el temor? Y podemos decir, hermanos, que el temor llegó a la humanidad a consecuencia del pecado. El temor es consecuencia del mismo pecado que llegó a la humanidad en aquel tiempo conocido como la caída del hombre. Quiero que me acompañe, o si no, yo le puedo leer lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10. En este capítulo, en el capítulo 3, o los primeros versículos del capítulo 3, encontramos la caída del hombre, la desobediencia del hombre. Y dice la escritura, hermanos, que Dios le había dicho a Adán y le había dicho a Eva que de todos los árboles en el huerto podían comer. Pero había un árbol en medio del huerto, el cual ellos no podían comer. Estaba prohibido que ellos tocaran el fruto de ese árbol y comieran del fruto de ese árbol. Era el árbol del conocimiento, o el árbol también conocido como el del bien y del mal. El árbol del conocimiento, o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de ese árbol, Adán y Eva, Dios les había prohibido que no comieran de ese árbol, porque el día que ellos comieran de ese árbol, ciertamente ellos iban a morir. Vemos al principio del capítulo 3 del libro de Génesis que Eva comienza a tener una conversación con la serpiente, la cual dice la escritura que era astuta más que todos los animales en el huerto, y comenzó, ¿verdad?, la serpiente, que sabemos que es una referencia a la serpiente antigua, al dragón, o conocido, ¿verdad?, más para nosotros como Satanás, conocido como el diablo. Y ella comienza a tener una conversación con el diablo, con la serpiente, el cual, ¿verdad?, la serpiente le dice: con que Dios les dijo que no pueden comer de estos árboles.
Y la mujer le dice, bueno, pues sí podemos comer de los árboles, pero de este árbol específico, el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no podemos comer porque ciertamente vamos a morir. Y la serpiente, que era astuta, le dice, no, no es que van a morir, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser semejante a Dios. Y entonces, hermanos, cuando la mujer ve con sus ojos que el árbol era codiciable para comer y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y árbol codiciable para comer de ese fruto, entonces el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis dice, entonces una vez que comieron, que ella comió de ese fruto, de ese árbol prohibido, y ella le dio a Adán su marido para que también comiera de él, dice la palabra de Dios que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, tuve temor, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí, hermanos, podemos ver que a consecuencia del pecado fue el origen del temor. Aquí se originó el temor. A consecuencia del pecado que vino sobre la humanidad, porque sus ojos fueron abiertos, vieron su desnudez y entonces vino el temor a ellos. Ahora, ¿cuándo vino el temor a ellos? ¿Cómo se presentó el temor? ¿Cómo se manifestó el temor? Dice la palabra de Dios que cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios, que él se paseaba en el huerto, dice que como ellos estaban desnudos y estaban viendo su desnudez, oyeron la voz de Dios y tuvieron miedo y se escondieron de la presencia de Dios. El temor los llevó a ellos a esconderse de la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué podemos decir, hermanos, que a consecuencia del pecado se originó el temor? Porque esta no era la primera vez que Dios hablaba con Adán y con Eva. No era la primera vez que Dios estaba paseando en el huerto. Si usted y yo leemos desde el capítulo 2, algunos versículos del capítulo 2, podemos darnos cuenta, hermanos, que Dios con Adán y con Eva había tenido muchas conversaciones. En muchas ocasiones anteriores Dios se había paseado en el huerto y había tenido conversaciones con Adán y con Eva. Algunas de esas conversaciones, por ejemplo, fue la instrucción en donde Dios le dice a Adán y Eva que sojuzgaran la tierra, que señorearan sobre los peces del mar, sobre los animales de la tierra, sobre las aves de los cielos. Les dice, multiplíquense, fructifíquense sobre la tierra que yo les doy por heredad. En otra ocasión, Dios había hablado con Adán y con Eva, hermanos, y les había dicho y les había dado la instrucción de que de todos los árboles podían comer, pero del árbol del conocimiento o del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no podían comer. Eran conversaciones que Dios tenía con Adán y tenía con Eva. En otra ocasión, Dios le dice a Adán que labrara el huerto, que guardase el huerto. En otra ocasión, Dios le dice a Adán que le dio trabajo a Adán y le dice, mira, te voy a encargar y te voy a dar trabajo para que le pongas a los animales un nombre. Y dice la escritura que Adán tuvo, ¿verdad?, el trabajo de ponerle nombre a todos los animales. Podemos decir con esto, hermanos, que esta ocasión no era la primera vez que Dios se paseaba en el huerto. En ocasiones anteriores Dios ya lo había hecho. En esta ocasión, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, pero en las ocasiones pasadas no. ¿Por qué? Porque no habían entrado en la condición de su humanidad pecaminosa. No habían, ¿verdad?, todavía pecado, no habían desobedecido a Dios, no habían visto la desnudez.
En aquel tiempo, por eso, cuando oían la voz de Dios, ellos no tenían temor, ellos no tenían miedo y no se escondían de la voz de Dios. Pero una vez que ellos desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido, comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran de él, porque entonces iban a morir. Entonces, hermanos, en el momento que ellos comieron de este árbol, comieron de este fruto, sus ojos fueron abiertos, vieron su desnudez, escucharon la voz de Dios, se escondieron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. En este tiempo, en este momento, podemos nosotros decir, hermanos, que se originó el temor. A consecuencia del pecado llegó el temor. El temor, hermanos, llegó al corazón del hombre por el mismo pecado. Por eso la Escritura nos dice que la paga del pecado, hermanos, es la muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Una consecuencia, hermanos, del pecado es la misma muerte. Y el temor, hermanos, es consecuencia del mismo pecado, el cual, hermanos, si usted y yo no somos libres de ese temor nos puede ocasionar o llevar hasta la misma muerte. Usted y yo podemos a lo mejor pensar en este momento, ¿cuántas personas, hermanos, han muerto por un miedo que sintieron, por un temor que sintieron? Se dice, ¿verdad?, que cuando la persona es expuesta a un temor profundo o a un miedo profundo, nuestro cuerpo reacciona de una manera, hermanos, y hay personas que por un temor, por un miedo, por una mala noticia, la cual les ha infundido temor, muchas personas se les ha activado la diabetes, se les ha activado los dolores de cabeza o la migraña. Por temores se les ha activado la presión alta o a lo mejor hasta la presión baja, no lo sé. Se les ha activado, hermanos, condiciones en su corazón. Hay personas que a lo mejor hemos conocido de casos o hemos escuchado por ahí que cierta persona estaba bien, de repente recibió una mala noticia o recibió un susto o recibió un temor y se le paró el corazón, le dio un paro cardíaco o le dio un paro respiratorio y ahí murió. A consecuencia del temor, a consecuencia de un cierto miedo, a consecuencia de una mala noticia que infundió temor en la vida de esa persona. Por eso nos dice la Escritura, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Queriendo decir que el temor, hermanos, a su debido momento trae la muerte, porque es una consecuencia del pecado. Y la paga por el pecado es la misma muerte. Por eso nosotros, a través de la palabra de Dios, tenemos que ser libres del temor. Dios quiere que seamos libres del temor. Dios quiere, hermanos, que usted y yo podamos romper toda cadena de temor en nuestra vida, que ata nuestra vida, que ata nuestro corazón, y podamos ser libres, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que el origen del temor, hermanos, fue a consecuencia de la caída del hombre, del pecado del hombre. Y nosotros tenemos que entender que la paga por ese pecado es la muerte. Por eso el temor, hermanos, trae consecuencias. Para algunos la muerte, para algunos otros enfermedad, para algunos otros intranquilidad, inseguridad, incertidumbre. No sienten paz, no sienten que las cosas puedan marchar bien. ¿Por qué? Porque ahí está obrando un espíritu de cobardía, ahí está obrando un espíritu de temor. Pero en el nombre de Jesús, con las armas que el Señor nos ha dado, con el Espíritu Santo precioso que Él ha depositado en nuestra vida y en nuestro corazón, podemos ser libres del temor si solamente lo podemos creer. El temor, hermanos, trae consecuencias a nuestro corazón, a nuestro espíritu, pero también a nuestro cuerpo. La gente, cuando tiene temor, muchas veces no puede dormir.
sufre de alguna insuficiencia cardíaco-respiratoria, la diabetes se le dispara, la presión arterial, y muchos de ellos llegan hasta la muerte. Pero gracias a Dios, hermanos, que aunque el temor se originó a consecuencia del pecado, y aunque la paga del pecado es la muerte, o el tener temor nos puede llevar a la misma muerte, Dios, hermanos, sabe nuestra condición. Dice en el Salmo 103, versículo 14, porque Dios conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Dios conoce nuestra condición, hermanos, y Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que somos, que tenemos temor. Él se acuerda que podemos llegar a vivir en temor. Él se acuerda que muchas veces tenemos operando nuestro ser ese espíritu de cobardía, ese espíritu de temor. Él lo conoce, hermanos, Él lo sabe. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Se acuerda que allá fue la caída del hombre y que a consecuencia de la caída del hombre entró el pecado en la humanidad. Y el pecado trajo consigo el temor, y la paga del pecado es la muerte, y el temor nos puede llevar a la misma muerte. El Señor lo sabe, y porque Él lo sabe, hermanos, y Él sabe nuestra condición, y Él sabe que somos polvo, le damos gracias a Dios, porque Él, hermanos, Dios no solamente se cruzó de brazos y Él dijo, pues bueno, a ver cómo la humanidad le hace, a ver cómo la humanidad sale de esa condición de temor, a ver cómo la humanidad le hace para ser libre del temor. No, Dios mismo, ¿verdad?, proveyó para nosotros y nos dio a nosotros la salida para ser libres de todo temor. Por eso en su palabra, una y otra vez, 365 veces, Él declara y Él dice, no temas, no temas, no temas, no temas. Si lo aplicamos, hermanos, y hacemos matemáticas, tenemos 365 días en un año. Tenemos un versículo diario para nosotros poder cada día de nuestra vida vivir sin temor. Creer en ese versículo, creer en esa palabra de Dios, creer en esa promesa de Dios, retenerla, hacerla nuestra y vivirla por fe y ser libres de todo temor. Queriendo decir que el Señor probablemente sabía, hermanos, que cada día de nuestra vida íbamos a vivir con temor. Porque sabemos, hermanos, que estando en esta tierra vamos a sentir temor. Temor al morir o por morir. Temor por enfermarnos. Temor, hermanos, por las diferentes situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Temor por perder el trabajo, temor porque en el negocio no nos vaya bien, temor, hermanos, por algún problema en la familia, por algún problema en el matrimonio, por algún problema en los hijos, temor en las finanzas, temor, hermanos, en muchas cosas, que todos los días a lo mejor, ¿verdad?, vienen esos temores, pero tenemos un arma poderosa, la preciosa palabra de nuestro Dios, que cada día nos recuerda que no temamos, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Así es que el origen del temor fue cuando la caída del hombre vino a consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte. La paga del temor nos puede llevar a la misma muerte. Dios, hermanos, conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que mientras estemos en este cuerpo vamos a sentir temor. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, aún nuestro cuerpo va a sentir temor. Pero recordemos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, ¿cómo viene ese espíritu a nosotros? El espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que el espíritu de cobardía y el espíritu de temor se vaya. Lo primero, hermanos, es que tenemos que regresar a donde todo comenzó. Adán y Eva, antes de la desobediencia, ellos eran uno con Dios.
Dios se paseaba en el huerto, Adán y Eva estaban en el huerto, y ahí estaba la gloria de Dios, ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba Dios mismo. Dios hablaba con el hombre y el hombre hablaba con Dios. Pero una vez, hermanos, entró el pecado. Entonces, cuando el hombre escuchó la voz de Dios, tuvo miedo, tuvo temor y se escondió. Y así hemos estado. La humanidad, en su condición pecaminosa, al escuchar la voz de Dios, tiene temor y se esconde. Y estamos escondidos. Dice la Escritura, hermanos, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermanos, aún el mismo temor hizo que nos apartásemos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos, fuimos apartados, fuimos hechos fuera de la gloria de Dios. Pero gracias a Cristo Jesús, porque Él vino para que usted y yo pudiéramos nuevamente reconciliarnos con el Padre. Adán y Eva, cuando vieron su condición, cuando sus ojos fueron abiertos y vieron su condición y vieron que estaban desnudos, escucharon la voz de Dios, tuvieron temor, tuvieron miedo y se escondieron. Se fueron a un lado. Pero algo que me encanta, hermanos, de la historia de Adán y Eva, es que aunque ellos se habían hecho delantales, dice, de hojas de higuera. Si usted sigue leyendo el capítulo 3, hermanos, usted se puede dar cuenta de algo profundo y maravilloso. Dice la Escritura que antes de que ellos salieran del huerto, porque Dios los sacó del huerto, porque habían pecado, Dios los sacó del huerto para que ellos no tomaran ahora del árbol de la vida y vivieran para siempre en esa condición humana pecaminosa, apartados de Dios, en temor para con Dios. Entonces Dios los sacó del huerto, sí, pero ahí, hermanos, viene una profecía maravillosa, porque antes de que salieran del huerto, fíjese que Dios no dejó que ellos se fueran, hermanos, con sus delantares de las hojas de higuera que ellos habían cosido y que ellos se habían puesto. Dice que Dios les hizo túnicas de pieles, queriendo decir que Dios tuvo que hacer un sacrificio de unos animalitos inocentes que no tuvieron la culpa en nada, que no tuvieron la culpa que Eva platicara con la serpiente, que no tuvieron la culpa que Eva viera que el árbol era codiciable para comer y para alcanzar la sabiduría, que no tuvieron la culpa que Eva comiera de ese fruto, esos animalitos que no tuvieron la culpa que Adán comiera de ese fruto, esos animalitos que no tuvieron la culpa que ellos vieran su condición, sus ojos fueran abiertos, escucharan la voz de Dios y se fueran a esconder porque estaban desnudos y tuvieron miedo de la voz de Dios. Esos animalitos que no tuvieron la culpa tuvieron que ser sacrificados para que con su piel pudieran cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Pero era algo profético, porque lo que tenía que venir en el tiempo futuro era alguien que no había tenido la culpa a morir por nosotros, para que su sangre preciosa y carmesí nos pudiera cubrir de la culpa y nos pudiera lavar de nuestros pecados, y en esos pecados y lavar nuestra condición humana y pecaminosa fuéramos también lavados y limpios de todo temor. Por eso, hermanos, Romanos capítulo 8 versículo 15, con esto termino, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Antes, en aquella condición, estábamos en ese espíritu de esclavitud, el cual nos tenía en temor. Pero ya no más. Ya no estamos en ese espíritu de esclavitud. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios, dice su palabra, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ya no estamos más en ese espíritu de esclavitud para estar en temor.
Hay alguien que ha pagado el precio por nosotros. Hay alguien que ya saldó la deuda delante del Padre por nosotros. Hay alguien que tuvo que entregar su vida y derramar su sangre para que usted y yo pudiéramos ser limpios de todos nuestros pecados y ahí ser limpios también de nuestros temores. Por eso la Escritura dice que no hemos ya recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que ahora por medio de Jesucristo hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Ya no tenemos que escondernos detrás de los árboles porque tenemos un espíritu de temor, y al oír la voz de Dios vamos a correr atrás de los árboles para escondernos. No, ahora el espíritu de adopción puede nuevamente hacer que nosotros confiadamente nos acerquemos delante de un Dios real y verdadero, nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ya conocemos dónde se originó el temor. Ya conocemos la consecuencia del pecado o la consecuencia del temor. Dios conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo, pero por eso, por medio de Jesucristo, nos ha dado la salida para que podamos salir hacia adelante y podamos ser libres en el nombre de Cristo Jesús de todo temor que quiera venir a nuestra vida y a nuestro corazón. Podemos ser libres del temor, iglesia. Usted en esta tarde puede ser libre del temor. ¿Y sabe qué provoca el ayuno? ¿Sabe qué provoca la oración? Que toda ligadura de impiedad, que toda opresión, que todo yugo de esclavitud se rompa en el nombre de Jesús. Así es que el ayuno, la oración, el creer en las promesas de Dios, el haber recibido el espíritu de adopción, porque ya no más estamos bajo el espíritu de cobardía, ya no estamos más bajo el espíritu de temor, ya no estamos más bajo el espíritu de esclavitud, sino que ahora hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Y nuestro Padre Celestial, nuestro amado Señor Jesucristo, nos hace libres de todo temor. Y en esta tarde no es la excepción. Todo espíritu de temor, en el nombre de Jesús, se va fuera de las vidas y de los corazones. Hoy oro por aquellos que nos están viendo en este momento y por aquellos que en el tiempo futuro nos verán. Todo espíritu de temor se va en el nombre poderoso de Jesús. Ya no estamos más bajo el espíritu de esclavitud. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de adopción por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Y Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Así es que en el nombre poderoso de Jesús, todo temor en la vida de mis hermanos, en la vida de cada uno de los que nos están escuchando, es echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de temor se va, porque hemos recibido el espíritu de adopción, porque hemos recibido un espíritu de poder, porque hemos recibido un espíritu de amor, porque tenemos un espíritu de dominio propio, de templanza. Todo espíritu se va, de temor se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y somos libres porque Cristo ya lo pagó allá en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras iniquidades, Él pagó por nuestros pecados, Él sufrió nuestros dolores, Él sufrió por nuestras enfermedades, y por su llaga hemos nosotros sido sanados. Y podemos ser sanos y podemos ser libres de todo espíritu de temor en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, no se pierdan los siguientes devocionales en las próximas semanas. Queremos seguir predicando y compartiendo la palabra de Dios, y seguiremos profundizando en estos preciosos versículos de la palabra del Señor, y seguiremos confiando que el Señor tiene grandes y preciosas y maravillosas promesas para todos y cada uno de nosotros. Así es que, iglesia, ¿verdad? Estemos pendientes de las próximas transmisiones. Estaremos y queremos, ¿verdad?, cada viernes
que tenemos nuestro día de ayuno y de oración en la iglesia local, transmitir un pequeño devocional para que sea de bendición a ustedes. Pero también, hermanos, cuando sea la semana de ayuno y de oración en este próximo mes de febrero, en la última semana de febrero tendremos semana de ayuno y de oración. Cada día tendremos nuestros devocionales y ahí seguiremos compartiendo sobre el temor, porque Dios obrará en nuestra vida. Dios comenzará a obrar en nuestra vida. Dios ya está obrando en nuestra vida y somos libres del temor en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos a todos los hermanos que se han conectado, que están conectados en este momento, y saludos, ¿verdad?, a todos los que nos verán en el tiempo futuro. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde y les amamos en el nombre precioso de Cristo Jesús.